Aleluya. Quisiera compartirles el día de hoy una palabra que yo considero que es importante, amén, porque a mí me ha servido mucho el estudiar estos temas, porque uno aplica primeramente esto en la vida de uno, amén, y luego cuando uno siente de parte del Señor que es efectivo, puede recomendarlo, amén. Entonces, quisiera que abra su Biblia en el libro de Jeremías. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 20, verso 9. Amén. Si lo han encontrado, se pone de pie Aleluya. en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Si lo han encontrado, le damos la lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y dice así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Amén. Toma asiento. Gloria a Dios. Amén. Quisiera hablar algo que es bien humano. Amén. Y es que muchas veces nosotros caemos en algo que es como tan humano. Amén. No sé cómo decirlo de otra forma. Es que desfallecemos. Amén. Muchas veces desfallece el hombre. No es necesario que seamos hijos de Dios para desfallecer. Amén. Le pasa al cristiano, al que no conoce a Dios, le pasa a la mujer, al hombre, al millonario, al pobre, al gordito, al flaco. Amén. Entonces esto es algo humano. Y cuando lo experimentamos, llegamos a un momento en el que desfallecemos. Desfallece nuestra fe en nosotros, hijos de Dios. ¿Amén? Desfallece nuestra fe, nuestra confianza. Desfallece, cae en nuestros brazos. ¿Amén? Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. ¿Amén? Pero Él reconoce que somos humanos. La palabra, amén, nos enseña que a pesar de todo esto, Jehová nunca se enoja con aquel que le dice algo al Señor. Porque vemos aquí a Jeremías. Amén. Conocemos la historia de Jeremías y todo lo que él padeció por cumplir la misión. Amén. Y llega un momento donde hay tanta gente que está en contra de él, porque esa también es una de las razones por la que el hombre desfallece, el siervo de Dios, amén, el que tiene un llamado, amén, muchas veces desfallece porque hay gente que está murmurando en contra de él. Dice, verso 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, decía. Amén. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, aún sus amigos. Amén. Y esto es importante entenderlo, porque nosotros somos hijos de Dios, pero hay algo que pasa muchas veces en la congregación cristiana. De hecho hay una alabanza que dice, sácame el pie de encima. Amén. Porque muchas veces es antiguísimo, pero el hijo de Dios muchas veces pone el pie encima del hermano, de la hermana que está desfalleciendo. Amén. Ese es un gran error, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando ya tu fuerza te fallece, cuando ya oraste, cuando ya ayunaste, cuando pediste consejo, cuando hiciste lo que sea, tenemos que dejar que el cuerpo se active. ¿Amén? Muchas veces en nuestras manos no está todo. ¿No? Necesitamos del cuerpo, de los hermanos. ¿Amén? Entonces, yo quería hablar sobre este tema, ¿amén? Porque es algo que a mí me marca demasiado, ¿amén? Porque lo encuentro muy importante. Vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tomar el ejemplo de un hombre que se llama Zorobabel. ¿Amén? No sé si saben quién es Zorobabel, pero él fue un líder judío que guió a su pueblo de regreso del exilio babilónico para reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Amén? Ahora, imaginen el desánimo, humanamente hablando, ¿amén? Al ver el templo en ruinas, que era lo más sagrado para el judío. En ese tiempo es como que en tu casa, por ejemplo, uno tiene seguridad, confort, ¿amén? No confort del baño, sino zona de confort. ¿Amén? Entonces imagina volver un día y ver tu casa en ruinas, la casa de tus padres. ¿Amén? Es un desánimo, es un flaquear, amén, es un dolor en el corazón. Pero vemos que este hombre no se dejó vencer por esto, sino que en lugar de eso se levantó en fe y determinación, amén, y cumplió la misión. Si vemos el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, 4:6, dice:
Entonces respondió y me habló diciendo, amén. Esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, el hombre desfallece. El Hijo de Dios se siente sin fuerza. Amén. Hay murmuración. Hay gente que se levanta contra ti, tu propio amigo, la familia. Muchas veces pone sus ojos en ti, pero no para bendecirte, sino para querer criticarte. Amén. Amén. Y estas son lecciones para nosotros. Vemos en estos hombres, amén, que a pesar del conflicto, del dolor, no fue impedimento para que ellos cumplieran la misión. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra misión es predicar el Evangelio. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra misión es demostrar a Jesucristo con nuestras acciones. Nosotros somos hijos de Dios y lo que tenemos que hacer es ser llenos de amor. Gloria a Dios. Tenemos un llamado. Hay un ministerio delante, detrás. Amén. Que no nos deja, que no nos suelta. Como decía Jeremías, este es como un fuego que quema mis huesos. Amén. Pero el problema va a venir. La dificultad va a venir. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, al final de la oración Él dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Imagínense Jesucristo orando por los discípulos, diciéndole, Padre, yo soy tú y tú eres yo, somos uno. Y ellos son unos conmigo, por lo tanto, lo que tú tienes, ellos lo tienen. Amén. Bendiciendo a sus discípulos, dándole fuerza, dándole ánimo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. Miren, Zorobabel estaba triste, era difícil la situación, pero en el libro de Zacarías, amén, podemos ver esta palabra que es de aliento, amén, que hasta el día de hoy es vigente, amén, que no es con nuestra fuerza, sino que es con el Espíritu de Dios. Amén. Perseverando en la adversidad. Porque no importa los desafíos. Muchas veces nosotros nos encontramos delante de rocas inmensas, amén, que puede ser cualquier cosa. De repente nuestro carácter, amén, que yo creo y considero que ese es un gigante, amén, Amén. porque se levanta y algo que muchas veces no podemos controlar, no podemos hacer frente. ¿Por qué? Porque eso se gobierna como con dominio propio, amén, el fruto del Espíritu, y otra vez volvemos a que no es con nuestra fuerza, sino que es con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay algo que es importante destacar, amén, que cuando Zorobabel estaba haciendo esto, él recibió apoyo de los profetas, amén, que eran contemporáneos a él. Ellos fueron un apoyo para él, amén. Amén. Entonces, quisiera tomarme de eso, amén, para volver a lo que hablábamos hace un momento. Es importante para el Hijo de Dios no sentirse solo, Así es. no estar solo. Amén, somos un cuerpo. La Biblia nos enseña que tenemos que cumplir con los requerimientos del Señor. Una vez hablábamos con el pastor y con los hermanos de que, con los jóvenes, amén, de hecho estábamos todos, amén, y hablábamos sobre la legalidad, amén, lo del ser legal, cumplir toda justicia, amén. Hasta Jesús lo hizo, porque Él dijo, yo he venido a cumplir, es necesario que se cumpla toda justicia. Y el día de hoy, amén, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo, aspirar a hacer lo mismo, amén, ser legales delante del Señor. Y para hacer esto es importante el apoyo mutuo, amén, el amor a mis hermanos, el amor a mi cónyuge, amén. Porque esto se va a levantar, hermano. Esto yo quería compartir el día de hoy, de que el cristiano siempre va a estar enfrentándose a tribulación, enfrentándose a problemas, enfrentándose a tiniebla, amén. Se levantan huracanes, se levantan personas con mala intención, amén. Pero el Hijo de Dios tiene que confiar en Dios. Ese es el distintivo de nosotros, amén, que a pesar de todo lo que pueda ocurrir, siempre tenemos la confianza en nuestro Dios. Y tenemos la confianza en nuestro Dios, ¿para qué? Para que Él nos guíe y esté con nosotros para cumplir con la misión. Amén. Amén. Entonces nos encontramos con muchos hombres, amén, Gloria a Dios. en la palabra del Señor, que vivieron estos momentos difíciles, amén. Uno de los más famosos, Elías, amén. Moisés, Así es. que llegaron a decir, mátame. Que desearon la muerte. Gloria a Dios. Porque esto del desfallecer no es tan simple. Amén. Te daña tu cuerpo, daña tus huesos. Aleluya. Amén. Hay un proverbio, ahí que no me recuerdo en este momento la cita específica, pero dice que cuando el espíritu se apartó de mí, amén, dice que sus huesos le ardían, le dolían. Amén. Mire, vamos a buscarlo. Porque a mí
Me gusta cuando lo leí, porque los huesos del cuerpo humano, amén, el cuerpo físico y la mente del hombre, el espíritu del hombre son uno, amén. No sé si me lo pueden buscar, que si yo me meto en el celular me va a demorar mucho, pero en los libros de Proverbios habla sobre esto. Y ahora, con todos los avances que hay, amén, en la ciencia, podemos entender que el estrés excesivo puede afectar el cuerpo. Que cuando se apartó el espíritu de él, los huesos le ardían, le dolían. Amén, que era afectado su cuerpo. Entonces, podemos ver, amén, que la palabra nos muestra que esto no es solamente espiritual, amén, y emocional, sino que hay un efecto completo, conjunto. Amén. Pero eso por eso el Señor siempre aparece en esta historia, en estos momentos de dificultad. Amén. En estos momentos donde el hombre desfallece y te da un aliento, te da una nueva misión, te da un consuelo. Amén. Porque Proverbios 17:22, amén. ¿Sí? Amén. Proverbios 17:22. Ahí está. Lo dije súper mal, pero el corazón alegre, amén, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. El proverbio, hermano. Sí, era proverbio. Estaba confundiéndolo con él. Ya. Pero volviendo al tema, el hombre desfallece, amén. Esto es algo emocional. Amén. Esto es algo del hombre humano. Pero cuando el hombre se deja que esto perdure en el tiempo, amén, hay un efecto negativo, hay un daño, hay desequilibrio, amén. Y esto es un impedimento para hacer la obra de Dios. Esto es un impedimento para cumplir con el llamado de Dios. Esto es un impedimento hasta para orar. Hermano, cuando tú caes, cuando yo caigo en esto del desfallecer, de cuando mi corazón está triste, amén, entonces todo se pone cuesta arriba. Pero podemos ver a través de la palabra, amén, si volvemos al libro de Zacarías, amén, capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Amén. Entonces, podemos ver que en los momentos difíciles del hombre es cuando verdaderamente uno puede ver el amor de Dios. En las tinieblas, en la dificultad, amén, es cuando se levanta la esperanza del Señor. Tenemos muchos textos que hablan de la perseverancia. Por ejemplo, Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y hay un montón más de textos. Amén. ¿Por qué? Porque hay que entender esto, que Dios no te va a dejar solo. Amén. A pesar de todo lo que podamos vivir, amén, a pesar de nuestros conflictos, de nuestros problemas, el Señor siempre está con nosotros. El carácter es importante, ¿sí? Y de hecho nuestro carácter está ligado a muchos traumas, está ligado a muchas falencias que tuvimos cuando fuimos pequeños. Amén. Pero Jesucristo, cuando dice la palabra del Señor que Él vino a nuestras vidas, dice que Él hizo todo nuevo. Entonces está en nosotros, amén, el poder entregar todas estas cosas al Señor. Porque un carácter que está viciado, un carácter que está arraigado a traumas, a problemas, no va a poder cumplir bien con la obra del Señor y va a tender a desfallecer. Amén. ¿Por qué? Porque va a recordar todo eso. En cambio, cuando el carácter del hombre está lleno de Dios, amén, está moldeado por la palabra del Señor, entonces el hombre puede permanecer, amén. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aspirar a ser como Jesucristo. Amén. Y los problemas cuando se levantaban delante de Jesucristo, Él cómo los enfrentaba. Amén. Podemos ver que Él siempre fue amoroso y compasivo. Amén. ¿Cómo ser amoroso y compasivo cuando estás triste?
o enojado. Amén. Es muy difícil. Aleluya. Es tener dominio de mis emociones. El dejarlas a un lado y decir, ya está, este hermano, esta hermana necesita que yo esté bien. Una vez un hombre dijo, que era pastor, era joven, decía, la mayor necesidad de mi congregación es mi comunión con Dios. Y él decía, y él lo dijo una vez, y después un hombre estudioso leía y leyó ese texto que lo dejó al final de su libro, y él decía, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando el siervo de Dios está bien con el Señor, los consejos son diferentes, las palabras son diferentes. Y lo mismo pasa entre nosotros. Amén. Amor y compasión. Jesús mostró un amor incondicional. Amén. Sus pensamientos fueron de bien hasta el último momento. ¿Y cómo somos nosotros? Amén. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Nosotros estamos desfallecidos o estamos permaneciendo en el Señor? Y nuestro corazón tiene que estar lleno de amor y compasión. El Señor lo enfrentó con humildad. Bendito Dios. Él fue humilde. Amén. Porque aunque era el Hijo de Dios, amén, Él se humilló. Y a pesar de que muchos se levantaron contra Él, que hablaron contra Él, amén, Él jamás devolvió palabras. Él se airaba y reprendía a lo que hacían que el resto se apartaran de Dios, de la verdad, como eran los escribas, aquellos que estaban en el templo, amén, que eran hombres, amén, sin el Espíritu, que estaban tratando de llevar todo esto humanamente. Amén. Y Jesús se iraba de eso, de la carnalidad del hombre. Eso es lo que le molestaba a Dios. Amén. Pero Él jamás, yo creo que jamás en una discusión, amén, en donde alguien le reprendiera y le dijera, porque muchas veces le estaba predicando en todos lados, yo creo, así como nosotros, como mencionaba Thierry, cuando estamos predicando de repente gritan cosas, amén. Yo creo que Jesucristo le pasó incontables veces porque en su ministerio Él predicó por todo ese mundo antiguo. Entonces, Él fue humilde, amén, y perseveró en su misión, a pesar de la oposición y el sufrimiento. Entonces estas son características que tiene que tener el Hijo de Dios, pero no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque va a venir el momento de desfallecer, amén. Pero esto va muy arraigado al carácter del hombre. Porque si nosotros somos débiles de carácter, o un carácter viciado, un carácter que no está corregido, con asuntos sin resolver, siempre vamos a tender a desfallecer y no vamos a poder cumplir con la misión del Señor. Entonces, hay que dejar estas cosas, amén. Todos estos problemas, como decía el último texto que leímos, que hay que despojarse de todo peso y del pecado. Entonces hay requisitos en la vida del hombre para poder cumplir con la misión. Pero el hombre está lleno de pesos y de pecado. ¿Amén? El pecado es algo espiritual, amén. Gloria a Dios. Pero los pesos, yo me imagino que una carga pesada es una mochila enorme que uno viene arrastrando, amén, que va echándole cosas, amén. Pero es una vida entera de pesos, que pueden ser los traumas, que pueden ser los conflictos, las raíces de amargura, las fortalezas mentales, espirituales. Amén. Entonces, si el hombre quiere cumplir con la misión, van a venir estos momentos de dificultad, pero si nosotros no estamos parados firmes, si nuestro carácter titubea, tambalea, amén, vamos a desfallecer. Y podemos llegar a desfallecer tanto que incluso nuestro cuerpo se va a resentir. Amén. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Volvemos a Zacarías. A mí me gustó ese texto que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Amén. Amén. No importa la dificultad, no importa el problema, no importa lo que tengamos que hacer, porque a veces nos retan, nos dicen cosas, hermano, así tienes que hacerlo, hijo, así tienes que hacerlo, hija, así tienes que hacerlo. Y cuesta comprender eso, cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Amén. No queremos escuchar a alguien que uno considera inferior. ¿Por qué? Porque tú sabes un poco más. Amén. Entonces, y eso se ve mucho en la comunidad cristiana, que yo sé demasiado de la palabra, entonces, ¿quién me va a corregir a mí? Yo tengo la solución. Amén. Pero a veces es necesario que el cuerpo se active. A veces tú ya oraste, tú ya ayunaste, que hiciste todo lo a tu alcance. Tu receta secreta que tiene ahí, que en algún momento te hizo triunfar, amén, te dio victoria, ya no te funcionó. Y pasan 2, 3, 4, 5 años. Y sigue atascado. Sigue atascada. Amén. Entonces llega el momento donde es necesario esto. Que examinemos nuestra vida. Amén. Porque va a venir el momento de dificultad. Va a venir la persecución. Va a venir la murmuración. Amén. Va a venir el desaliento. Pero es cuando el hombre tiene que revisar sus convicciones. Poder sentarse y ver si hay dudas y titubeo en tus convicciones. Amén. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu aliento? Amén.
El salmista dijo, mi socorro viene de parte de Jehová. Y él vivió momentos difíciles, donde fue perseguido, donde tuvo que huir, donde, me acuerdo que en una parte de la historia de David, mientras ellos luchaban en guerra, secuestraron a todas sus mujeres y niños. Imaginen ese dolor en el corazón de todo el ejército en ese momento, que mientras tú estés peleando te vayan y te roben a tus mujeres y tus hijos. Un pueblo pagano, enemigo. Amén. Entonces, hubieron momentos difíciles en la vida de estos hombres, pero hay algo que estuvo en toda la historia. Amén. Y es que Dios nunca se apartó de ellos. Dios nunca los desamparó. Dios nunca cerró su mano de amor. Incluso en el momento difícil, cuando estaban en el desierto, amén, Moisés vio la gloria de Dios, vio caer maná del cielo, amén, vio milagros, él vio el mar rojo abierto, amén. Pero aún así llegó un momento que dijo, Señor, mátame. ¿Por qué? Porque el peso, la carga del pueblo era mucha, hasta que apareció Yetro, amén, sabiamente, que lo aconsejó. Ahí tenemos otro ejemplo de las cosas que nos pueden hacer desfallecer. ¿Qué cosa? Mucha carga. Amén. Por ejemplo, yo me he sentido así. Y yo solamente estoy en la universidad. Solamente estoy en la universidad, estudio, trabajo, tengo una familia, amén. Y de repente yo me he sentido con mucho peso. Y me he sentido desfallecer. ¿Amén? Imagínense, no sé, el pastor, amén, que carga con todo esto, con todo este peso, amén. De repente desfallecemos, amén. Pero ¿dónde están tus convicciones? Porque el momento va a venir de desfallecer. Y es algo humano, hermano. No nos sintamos inferiores, no nos sintamos menos. ¿Por qué? Porque desfallecemos. Porque eso es humano. Va a venir. De una u otra manera va a venir. Pero ahí está ese mismo... Aleluya. Eso mismo que está en toda esta historia, que Dios nunca se va a apartar de ti. Nosotros podemos estar mal, hermano. Yo conozco gente que ha estado muy mal, amén, y continúa haciendo la obra del Señor. Y no me refiero a pecado, porque ya es otro tema, amén. Me refiero a estrés, carga emocional, depresión, amén. Hombres y mujeres que viven una vida entera depresivos. ¿Por qué? Porque en su carácter, en su vida, amén, cargan con tantas cosas, amén. Hay gente que desfallece, ¿por qué? Porque en su niñez sus padres fueron golpeadores. Hombres y mujeres que no tuvieron padre, no tuvieron madre o ninguno, que vivieron en hogar de menores, que estuvieron en la delincuencia, en la drogadicción, en el alcoholismo, amén. Y el carácter del hombre se va moldeando, amén, porque más que vivir ellos sobreviven a la vida. Aleluya. Entonces después vienen los problemas, ¿cuándo? En la adultez. Y si tú ya eres hijo de Dios, y hay un llamado, hay una labor, una misión, tienes que despojarte de todas esas cosas. Porque eso te va a impedir, va a ser piedra de tropiezo, obstáculo. Amén. El orgullo. Hay gente que es demasiado orgullosa, que no se someten a nadie. Dicen, no, Dios me guía a mí. Aleluya. Pero es necesario que cumplamos toda justicia. Aleluya. Tenemos que someternos a la autoridad. Amén. Es necesario, porque ¿quién te va? No va a bajar un ángel y te va a dar un consejo. Decir, hermano, no. Jamás. O puede ser, pero son contados con la mano. La mayoría, amén, de las vivencias del Hijo de Dios son en oración y con el cuerpo. Con mi hermano, con mi hermana, que fui para allá y le dije, hermano, ¿sabes qué? Me siento mal por esto, oremos ya, oramos. Y el Señor se manifestó y respondió. Amén. Me siento mal por esto, abro la palabra del Señor en oración y el Señor me habla. Amén. Siempre el Señor va a estar ahí para ti, amén. Pero a esto quería llegar, amén. Nosotros somos humanos y no hay que menospreciar eso. Así como una vez hablábamos con el pastor, amén, no hay que menospreciar el luto, amén, porque todos vivimos el luto de una manera diferente y no hay que menospreciar el luto de nadie, amén. ¿Por qué? Porque somos humanos, amén. Entonces hay que dejar estas cosas, hay que crecer, hay que madurar, amén. Y todo esto no va a ser permanecer. El Señor quiere que permanezcamos, amén, que tengamos fe, que cuando salgamos a la calle se presente un alma con problema, con dificultad, y si nosotros vemos la necesidad, tener la capacidad de poder decir una palabra de parte del Señor y que esa persona se restaure. Amén. Nosotros tenemos que ser capaces de poder pararnos en cualquier lugar y poder predicar la palabra del Señor sin importar nada. Amén. Nosotros tenemos que ser capaces de controlar nuestro impulso.
controlar nuestro carácter, nuestras decisiones, amén. Someterla a los pies de Cristo sin importar nada, amén. Podemos tener la capacidad de dejar vicio, de dejar todo eso que te aparta del Señor, la concupiscencia, amén, sin miedo a nada. Pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro carácter está viciado, está amarrado, tiende al pecado, amén. ¿Por qué? Porque no hemos dejado todas las cosas. Hay cosas que se esconden, amén. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Más el que se aparta y lo confiesa, alcanza la misericordia. Siempre el Señor te va a retar, pero también te va a dar la solución. Amén. Como decíamos, en todos estos momentos de dificultad, el Señor nunca se apartó porque Él te ama. Así es. Él me ama, Él tiene un amor incondicional por todos. Amén. Entonces, hermanos míos, ya para ir concluyendo, amén. Aleluya. El Señor nos ama, amén. Así es, amén. Y el Señor me entregaba esto porque hay momentos en los que uno desfallece tan mal, amén, y uno se calla, y uno lo guarda, y uno no tiene con quién hablar. Por eso es importante tener una persona que uno mire y diga, esta persona tiene autoridad de parte de Dios, esta persona yo la considero por esta razón. ¿Por qué? Porque a veces tú vas a necesitar de alguien así, y si no tienes a nadie, amén. Gloria a Dios. O si la persona que tú tienes o que tenías o que vivió contigo no es hijo de Dios, amén, una figura de autoridad, o si vive muy lejos. Ahora podemos hablar por WhatsApp, pero también es un impedimento. Entonces, el Hijo de Dios tiene que despojarse de todo peso y del pecado Amén. para hacer la voluntad de Dios. Amén. No menospreciemos que somos humanos, que somos débiles. Amén. Si tenemos un problema, esmerémonos en solucionarlo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está en juego. Por eso la palabra es tan tajante y dice, si tu ojo te ocasión de caer, sácalo. Aleluya. Tu pierna, es mejor que entres mutilado, ciego, cojo, de la forma que sea, pero que con tu cuerpo entero sea lanzado al lago de fuego, porque nuestra salvación está en juego. Amén. Estrecho es el camino y pocos son los que lo hallan. Esto no es para todos. Y no nos sentemos en la iglesia, amén, o caminemos por la calle con tanta seguridad. Amén. Sé que nosotros podemos tener la seguridad en Cristo de que somos salvos. Amén. Pero si tu carácter te traiciona, puedes perder la salvación. Amén. O no escondamos el talento. Y todo eso tiene que ver con el carácter, hermano. No podemos servir al Señor con cosas inconclusas en nuestra vida. Si no hemos pedido perdón, si no hemos perdonado. Amén. Si no hemos dicho las palabras que tenemos que decir a ciertas personas, hagámoslas. Amén. La Biblia lo enseña así. Porque el hombre tiene que solucionar todos sus problemas. Amén. Que su carácter sea moldeado. Por eso dice la palabra del Señor que la obra del Señor, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. ¿Por qué? Porque la obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. O hasta que nos muramos. Gloria a Dios. Amén. Hasta que llegue la muerte. El Señor siempre va a estar tratando con nosotros, pero hay que solucionar nuestros conflictos. Amén. El Señor no lo va a hacer todo por ti. Hay que poner de nuestro esfuerzo. Amén. Hay que poner darle la importancia que esto merece. Porque muchas veces el hombre recibe, no sé, te ungen de pastor, te ungen de, no sé, de misionero, de evangelista. Amén. Pero llegas a misionar y esclavizas a todo ese pueblo. Y el dinero que te llega, amén, lo usas para cosas malas. ¿Por qué? Porque tu carácter no fue moldeado. Fuiste a hacer la obra de Dios, pero con un corazón perverso. Amén. Entonces, hermano, queremos hacer muchas cosas. De repente, cuando viene un predicador y dice, hermano, hay que ir por las almas, hay que predicar el evangelio, es necesario, el tiempo es corto, ya el Señor viene, está a la puerta, ya se vislumbra, amén, las señales de su venida, amén, y todos decimos, amén, sí, tengo que predicar, tengo que hacer esto otro, pero aún sigo viendo pornografía. Todavía no puedo perdonar a mi hermano, me bebo mi copetito, amén, y quedo todo curado en mi casa el fin de semana. Sigo haciéndolo, pero hay que ir a predicar, hermano. Hermano, hay que solucionar todos nuestros conflictos. ¿Para qué? Para que se cumpla toda justicia. Amén. Si Jesucristo, cuando iba camino al Jordán, que era Dios, amén, le dijo a Juan el Bautista, no, tú tienes que bautizarme a mí. Amén. ¿Para qué? Para que sea cumplida toda justicia, porque Juan el Bautista se negaba y le decía, no, tú tienes que bautizarme a mí porque tú eres Dios. Amén. Pero Jesús le dijo, no, es necesario que toda justicia se cumpla, amén. Y dice, y entonces, antes de que bajara la paloma, amén,
y fueron abiertos los cielos. Así es. Y se oyó una voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Antes de recibir el Espíritu, antes que descendiera como paloma, así visualmente, el Señor se agradó de Jesús. Amén. El Padre se agradó de Jesús. Entonces, si cumplimos con toda la justicia, somos agradables. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y si tú cumples con toda justicia, es porque ya tu carácter ha sido moldeado y forjado. Porque las justicias del Señor son muchas. Aleluya. Difícil es. Amén. Pero está la esperanza de que es con su fuerza y no con la mía. Amén. Amén. Es el Espíritu de Dios. Amén. No es el ejército. Amén. No es con nuestra fuerza. No es con nuestra capacidad. De hecho, el pastor conoce a Watchman Nee cuando habla del hombre espiritual. Watchman Nee dice que nada que tú traes al momento de conocer a Dios te sirve. Así es. Nada, porque es humano. Tengo mucha labia, así que yo creo que voy a predicar. No, eso es humano. Watchman Nee dice, tú tienes que forjarte de cero Amén. en el espíritu. Entonces, tienes capacidad para hablar con otras personas. Entonces, te dicen, no, este hermano, esta hermana, el hermano Israel. No, el hermano Israel tiene muchas capacidades. ¿Por qué? Porque él se sienta a hablar con alguien y descubre su corazón. Amén. Tiene mucha labia, no sé, tiene eso especial, amén. Pero Watchman Nee dice, no, amén. Y él, Watchman Nee no lo dice porque él se le ocurrió, sino que todo fundamentado en la palabra. Amén. O es cuando escuchamos el libro, el audiolibro ese de la Iglesia Gloriosa. No hemos hecho nada, hermano, somos insignificantes. Si nos pusiéramos a hablar de lo que la iglesia tiene que hacer bíblicamente, amén, o lo que Dios espera de la iglesia bíblicamente, una iglesia que avanza, que conquista, que vence, amén, que derroca gobiernos, amén. Pero la iglesia cristiana está toda dividida. Satanás ha hecho la pega. Aleluya. El diablo ha hecho la pega en la iglesia cristiana. Los mormones, amén, tienen universidades, tienen institutos bíblicos, Así es. amén. Tienen tanta cosa y los cristianos, un grupito aquí, un grupito allá, un grupito allá, separados, divididos. ¿Por qué? Porque Satanás ha hecho la pega. Aleluya. Amén. ¿Y se ha tomado de qué? De los caracteres humanos, del orgullo. No, es que mi PJ, mi personalidad jurídica tiene que brillar arriba en el cielo y psh, amén. Amén. El nombre de mi iglesia tienen que todos conocer. Amén. Entonces, hermanos míos, ¿queremos hacer la obra del Señor? Amén. Pero Gloria a Dios. somos humanos, no lo olvidemos. Amén. Amén. No olvidemos que somos humanos. Y si te retan, te dicen algo, hay que entender que somos humanos, hermano. Que tenemos que aprender, que tenemos que siempre estar en un constante aprender y desaprender. Así es. Porque llegamos a la iglesia, o llegamos de una iglesia a otra, o lo que me enseñó papá, lo que me enseñó mamá, lo que me enseñó la persona que me cuidaba. Amén. Muchas veces las cosas que se enseñan en la casa, amén, son abominaciones delante de Jehová. Así es. Amén. Entonces tenemos que muchas veces desaprender para aprender. Y eso es difícil, porque cuando tú eres criado de una forma toda tu vida piensas que estás bien. Y lo más difícil es hacer que alguien cambie cuando él piensa que está bien. Eso es lo más difícil. Y pasa con doctrinas erradas. Amén. Hombres que vienen un día dicen, no, el Señor los toca, amén, y lo hace comprender y se arrepienten. Y antes era, no sé, de una doctrina extraña como, no sé, solo Jesús, por ejemplo. Y llegan a la doctrina de nosotros que es trinitaria. Le va a costar un montón poder desaprender para aprender porque él creía que estaba en lo correcto. Aleluya. Amén. Y no, imagínese una persona de un estado islámico que se convierta al cristianismo. Un ateo que no creía en nada. Que como decía el antiguo, no creía ni en la luz eléctrica. Entonces, hermanos, no olvidemos que somos humanos y vamos a desfallecer en algún momento. Pero el Señor siempre está con nosotros y no con tu fuerza ni ejército, es con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga. Mi intención no es hacerle entristecer ni desfallecer. Amén. Sino que recordemos esto que es importante. Y muchas cosas que mencioné, por ejemplo, el cuerpo de Jesucristo. Es importante que valoremos el cuerpo de Jesucristo. Porque yo puedo tener mis errores. Amén. Todos tenemos errores. Amén. Amén. Pero a veces lo que yo necesito lo tiene mi hermano o mi hermana. Amén. Amén. Y tal vez un consejo, una simple palabra, una historia, una anécdota de vida te puede cambiar totalmente la forma de pensar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve así. Así es. Dice, ¿cómo? Por el oír. Pero oír la palabra de Dios, no andar dando consejos fundamentados en qué. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga. El Señor está con nosotros. Amén. Lo hemos sentido. Entonces no hay nada que pueda disminuir nuestra fe. Gloria a Dios. Hemos visto tanto, hermano. Imagínense, Moisés vio el mar abierto.
vio el maná, vio la nube, la columna de fuego, la roca que lo seguía con el río ese. Amén. Las codornices. Y aún así, por la carga del pueblo, él sintió desfallecer. Y hasta, si mal no me equivoco, quiso la muerte. Gloria a Dios. Entonces, si grandes hombres de Dios están ahí, no en lo general, en el Salón de la Fama, como le dice el pastor, de la Galería de la Fe, están ahí y ellos desfallecieron y quisieron morirse, hermano. Amén. ¿Qué queda para nosotros? Pero tenemos que considerar esto, de que somos humanos. Amén. Y que no es con nuestra fuerza. Porque muchas veces el hombre que sabe mucho de la palabra, amén, se siente autosuficiente porque conoce tanto de la palabra que dice, no, yo tengo que hacer esto. La Biblia dice que tengo que, paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3, esto. Pero a veces necesitamos del cuerpo de Cristo. Amén. Y aunque tú patalees, llores, ayunes 40, 100,000 días y sea un palito de flaco de tanto ayunar, si no hacemos caso a esto, amén, jamás vamos a poder avanzar. Porque tu orgullo te frena. Imagínense, el orgullo del hombre es tan así que podemos estar revolcándonos en llamas, revolcándonos en quizás qué cosa, pero no vamos a buscar ayuda. Pueden pasar 20, 30 años y vamos a seguir en lo mismo, pero no vamos a buscar ayuda. ¿Por qué? Por tu orgullo, por mi orgullo. Entonces, hermano, no es menor considerar esto, que somos humanos y que tenemos que dejar esa carga. Esas cosas que traemos, que arrastramos del mundo. Amén. Todas esas cosas, no menospreciemos eso, sino que démosle la seriedad que corresponde. ¿Por qué? Porque tu salvación y mi salvación están en juego. Amén. Y si no dejamos eso, podemos llegar a un momento que el pastor ha mencionado mucho últimamente, que no te conozco. Aleluya. No te conozco. Pero Señor, yo sé, no te conozco. ¿Por qué? Porque tu carácter te traicionó. Bendito hermano. Te sentiste autosuficiente. No buscaste, no cumpliste toda justicia. Entonces no te conozco. Sí, ese va a ser uno de los mayores, o la mayor tristeza para el hombre que vivió toda su vida en la iglesia Así y que al es. final llegue a ese momento y que te diga el Señor, no te conozco. Se va a quebrar en pedazos. Sí, así es, amén. Imagínense. ¿Por qué? Porque no consideramos esto muchas veces. Somos tan espirituales de seamos santos. Sí, hay que ser santos, pero va de la mano la santidad con una vida resuelta. Que el Señor trate contigo con todos los ángulos, en todas las aristas, porque Satanás anda como león rugiente. Una vez en una predicación yo decía, si viene alguien con un cuchillo persiguiéndote, te va a matar. Y tú entras a un vehículo, cierras todas las puertas o cierras una. Todas las puertas. Pero muchas veces no queremos cerrar todas las puertas. Así es. Bajamos un poquitito la ventanilla de esa puerta que te gusta mantener abierta. Amén. Pero eso Satanás se toma de lo que sea, hermano. Así es. Por eso, hermanos míos, vuelvo a decirle, mi intención no es ponerles tristes, sino animarlos Amén. a que consideremos esto y que hagamos esto. Amén. Si tu problema, amén, tiene que ver con tu carácter, busca en la palabra del Señor qué puede hacer, pide consejo, amén, oremos juntos, busquemos la manera. Todos tenemos que desaprender cosas o tenemos que madurar y crecer en cierto ámbito de nuestra vida, amén. Pero para esto es necesario dejar el orgullo, amén. Pero ahora, si tu problema es el orgullo, que el Señor te bendiga, amén. Aleluya. Amén, mi hermano, que Dios les bendiga en este día, esta noche ya. Así que el consejo está, como decimos siempre en la calle, ya se ha lanzado la semilla, ahora está en su mano, amén, el tomar esa semilla y que dé fruto, amén. Así es. Amén. Así que el Señor les bendiga y toda la gloria y toda la honra para el Señor. Amén. Amén.